uno de los temas que han sido, ¿no?, esta semana temas de actualidad, ¿no? Porque en el Ayuntamiento de Madrid tenía lugar, si no me equivoco, creo que fue el martes pasado, tenía lugar una votación que toca el tema, ¿no?, referente al tema del aborto, que ha dado bastante que hablar, ¿no?, a lo largo de la semana. El pleno del Ayuntamiento, el pleno de Cibeles, que así se le llama, ¿no?, la sede del Ayuntamiento de Madrid, ha aprobado una proposición de Vox, del partido político Vox, para dar información a las mujeres sobre el síndrome postaborto, ¿eh? El Partido Popular también ha votado a favor de esta proposición. Antes había hecho una enmienda pidiendo porque claro, aquí lo que se votaba era que las mujeres que van a abortar reciban, que se les entregue, ¿no?, de manera obligatoria una información verbal y escrita sobre el riesgo del síndrome del postaborto. Es como decir, que sepa usted, si usted va a abortar, que esto puede tener muchas consecuencias, no solo en ese niño, por supuesto, ¿no?, cuya vida se va a truncar, sino también puede tener consecuencias en usted misma. Existe un síndrome posaborto, y entonces lo que se votaba era eso, ¿no? El Partido Popular hizo una enmienda apuntando a que la información pues podía ser no obligatoria, ¿no?, y fue rechazada por Vox, y finalmente, bueno, votaron los dos al unísono diciendo que la información se entregaba obligatoriamente y luego cada uno, cuando la recibe, hace con esa información lo que tenga que hacer, pero la información se entrega de que existe un síndrome postaborto, igual que también pues cuando uno pues se va a someterse a una operación, le hacen firmar que es consciente de qué consecuencias podría llegar a tener, pues como siempre nos obligan, ¿no?, en otras cosas nos obligan a decir usted es consciente de esto y lo otro. Bueno, el resto de los partidos políticos votó en contra, y con una tamborrada, como se dice popularmente, pues grande, diciendo que eso es pues una presión en la conciencia, ¿no?, de quienes van a abortar, y que además eso es pseudocientífico, que no se ha demostrado científicamente que exista un síndrome postaborto, etcétera, ¿no? Y luego además, ya para terminar de rizar el rizo, pues en este momento, ¿no?, pues el presidente de España, don Pedro Sánchez, ha aprovechado la coyuntura para afirmar que va a poner en marcha una reforma constitucional para que el aborto sea un derecho en la Constitución española. Obviamente ese anuncio que ha hecho don Pedro Sánchez pues es un brindis al sol, porque es obvio que él no tiene mayoría parlamentaria para poder hacer una reforma constitucional, pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo él obviamente da ese paso porque entiende que va a distraer un poco la opinión pública de otros temas que le tienen a él muy incómodo, temas especialmente de corrupción en su entorno más cercano. Entonces, claro, pues cualquier cosa que pueda distraer un poco la atención, bienvenida sea, ¿no? Y como no tenemos principios éticos, pues si incluso nos servimos de una cuestión como el aborto, pues la agitamos e intentamos distraer la atención. Bueno, es curioso, pero hablamos de cuestiones que son muy trascendentes, como incluso es la vida humana del ser inocente, y nos apuntamos a favor o en contra, dependiendo del rédito político que pueda tener para mí, ¿no? Que pueda tener para mí. Pero obviamente aquí lo que nos interesa a nosotros es entrar en el tema de si es cierto o no es cierto que existe un síndrome postaborto. A ver, ¿existe un síndrome postaborto o eso es un cuento? Bueno, yo envié a redes sociales, ¿no?, cuando estaba un poco esta noticia en su máximo momento culminante, envié un mensaje
que veo que ha tenido, ¿no?, pues bastante réplica en distintos medios de comunicación, que os lo voy a compartir, ¿no? Yo he querido afirmar: el síndrome postaborto existe, yo lo he visto. Esa es la afirmación que hago yo. A ver, yo, José Ignacio Munilla, lo he visto, lo hemos visto muchas personas. O sea, quienes nos hemos acercado a ello, lo hemos visto. Ahora que digan, no existe, perdón. No me digas que no existe porque yo lo he visto. Entonces son 5, ¿no? 5 los argumentos con los que yo subrayé esto. Primero, a lo largo de los años he podido constatar las profundísimas heridas que el aborto puede llegar a dejar en una mujer, hasta el punto de convertirla en la segunda víctima del aborto. La primera es el niño, obviamente, pero la segunda víctima acaba siendo la madre. Segundo, no solo he visto las heridas del síndrome posaborto, sino que también conozco diversos itinerarios psicológicos y espirituales de sanación de esas heridas, a los que acuden miles de mujeres en todo el mundo. Proyecto Raquel, la Viña de Raquel, hay varios, ¿no?, itinerarios de acompañamiento y de sanación de ese síndrome postaborto. Otras muchas mujeres, por desgracia, siguen sufriendo sin saber dónde aliviar su dolor. Tercero, el caso más emblemático del síndrome postaborto lo tenemos precisamente en el icono femenino de la causa proabortista estadounidense, que es Norma Marcovey, que, vamos, es conocida por su seudónimo judicial Jane Roe, gracias a la cual, a la demanda de abortar, pues a una apelación que hizo ella, pues en 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos liberalizó el aborto allí, ¿no?, pues en la sentencia Roe versus Wade. Bueno, pues bien, esa mujer icónica, que es el icono del movimiento feminista abortista, esa mujer padeció un profundo y doloroso síndrome postaborto y tras un itinerario terapéutico de sanación llegó a convertirse en una ferviente defensora de la causa provida. En cuarto lugar, comento yo en redes sociales, en cuarto lugar, el pensamiento único que nos desgobierna pretende imponernos una antropología alternativa, caracterizada por la reafirmación de la ideología por encima de la biología. No es de extrañar, por tanto, que ahora se nieguen a aceptar lo que cualquiera puede ver cuando se despoja de sus gafas ideológicas. A ver, que existe un síndrome postaborto. Ahora, claro, si usted tiene unas gafas ideológicas que son capaces de imponer una ideología por encima de la biología, claro, entonces ya no tengo nada que decir. Y en quinto lugar, los mismos que niegan el síndrome postaborto se niegan también a realizar estudios estadísticos sobre la incidencia del divorcio en la salud psíquica de los hijos, en el fracaso escolar, etc. No están dispuestos a que la realidad arruine su ideología. Es decir, es que ese querer negar los hechos también ocurre no solo con el tema del aborto. Ese querer negar las consecuencias también ocurre, por ejemplo, pues con el tema de no haber querido en España hacer una estadística sobre la correlación entre hijos de matrimonios divorciados y salud psíquica y fracaso escolar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa estadística se nos está hurtando, claro, y también se está hurtando las estadísticas de qué pasa con las mujeres que abortaron. Porque claro, ese profundísimo sufrimiento, pues ahí está. A raíz de esto, de esta negación del síndrome postaborto y que yo mandé este mensaje en redes sociales, ¿no?, aquí han llegado a Sexto Continente bastantes correos electrónicos de oyentes que en un momento de vuestra vida, ¿no?, pues abortasteis, o oyentes que abortaron
que abortaron y son testigos de la existencia de ese síndrome postaborto. O sea, que es que yo lo he visto, me explico. Entonces, entre todas las cartas que han llegado bastantes, ¿no?, oyentes que en un momento abortaron y ahora se dan cuenta, claro, y ellos son testigos de esto. Entonces, he elegido una carta entre todas las que han llegado, ¿no?, al correo electrónico, y os la voy a compartir. He quitado así datos, ¿no? Algún dato que le pueda identificar personalmente, y la leo. Estimado Monseñor, he oído las noticias sobre la polémica con el síndrome postaborto. Está claro que no está tipificado como enfermedad, lo cual no significa que no exista, sino que no se ha investigado con objetividad y rigurosidad y no consta, al menos oficialmente. Sin embargo, yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Agradecería que no revelara mi identidad, pues es algo que a mis 59 años me sigue haciendo sufrir. Estoy casada, tengo hijos y ellos no lo saben. Yo tenía 23 años, tenía novio desde hace año y medio. Perdí a mi madre con 18 años y tenía 6 hermanos debajo mía. Mi madre tuvo que empezar a trabajar y yo asumí la responsabilidad de mi casa, con hermanos muy pequeños. También estudiaba en la universidad, simultaneando con un trabajo de media jornada y las responsabilidades que asumía en casa. Mi hermano, 4 años menor, se había enganchado a la heroína. Tampoco me iba bien a mí con el novio. Mi madre se echó un novio y perdió el norte, descuidando mi casa y a mis hermanos. Y en estas circunstancias yo me quedé embarazada. No sabía nada sobre el aborto, pero mi hermana mayor, que era muy liberal, habló conmigo y con mi novio para que fuera a Alicante a abortar. A mi novio le pareció bien y en poco tiempo fui a esa clínica. No puedo culparles a ellos, pues fui yo quien accedí. Por aquel entonces yo no estaba en la iglesia, me aparté de la fe cuando murió mi padre, y cuando hice esto no pensé en Dios ni en el pecado, porque no tenía fe. Aunque después sí empecé a pensar en mi pecado y a tomar conciencia de que había hecho algo horrible. Me sentía desgraciada, vulnerable y desprotegida, y había empezado a darme cuenta de que esa relación no funcionaba y no me convenía. Tras el aborto, algo se rompió dentro de mí. Yo, que creía que era buena, empecé a percibirme de otra manera. Me despreciaba a mí misma, aborrecía a mi novio y a los hombres. Cogí una depresión muy gorda que me duró años. Durante 4 años nunca hablé de esto con nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Ella me quería y me admiraba, y yo pensaba que la iba a decepcionar. Pero cuando se lo conté, no fue así. Ella lloró conmigo y me riñó por haber sufrido en silencio tanto tiempo. Al día de hoy sigue siendo mi mejor amiga. Me daba miedo contar esto a una psicóloga, por ejemplo, o a una ginecóloga. En esa depresión yo no tenía ilusión por nada. Pensaba que nunca iba a salir de ahí. Porque 5 años con esa depresión era ya como algo natural para mí. Nunca pensé en el suicidio, aunque no tuviera ganas de vivir, porque equivocadamente pensaba que yo no tenía perdón de Dios y que si me moría me iría directamente al infierno. Me veía condenada a sufrir en vida y en muerte. Sentía un profundo sentimiento de culpa y de pecado. Pero, atención a esto, pero 5 años después, tras una oposición que no salió, que no salió como yo esperaba, después de muchos años de esfuerzo, entré una mañana en un bar a tomarme un cortado. A mí se me notaba en la cara que no estaba bien, tenía un semblante de tristeza.
y un chico se sentó a mi lado y empezó a hablarme de Dios. Me dijo que Dios me amaba y no sé por qué le creí. Esas palabras calaron en mí. Incluso había momentos que sentía una gran emoción al pensar en ese amor del que yo me consideraba indigna. A raíz de eso acudí a mi parroquia y hablé con el sacerdote, me confesé. Empecé a ir a la iglesia y este sacerdote me dedicó muchas horas. Me escuchaba con mucha paciencia y mi herida empezó a sanar. Durante años he tenido pesadillas con ese novio. Soñaba que quería hacer daño a mis hijos o me los quería quitar. Desde entonces yo no había vuelto a ver a este hombre. Aún así, tras 20 años, yo seguía teniendo pesadillas y para mí eran terroríficas. Ahora estoy muy integrada en la vida de la Iglesia. He educado a mis hijos en la fe. Soy catequista de primera comunión desde hace 18 años. A pesar de la fe, todas estas experiencias me han marcado profundamente y tengo una cierta tendencia a la depresión. Mi depresión es moderada pero crónica. La fe me ayuda a no dejarme caer, a no desesperarme, y la Iglesia para mí es la vida. Conocer a Dios dentro de la Iglesia es lo que me ha dado sentido a mi vida, lo que me ha permitido que me sintiera amada y perdonada de verdad. Hoy día me siento culpable por los pecados hoy en día me siento más culpable por los pecados de mi presente que por los del pasado, porque los del pasado están perdonados y los presentes, aunque no sean de la misma gravedad, quizás tengo más conciencia de ellos, como antaño no lo tuve. Perdone por la extensión. Le cuento esto como un testimonio real de lo que el aborto ha supuesto en mi vida y del trauma y sufrimiento que me ha causado. Creo, como usted ha dicho, que la mujer es la segunda víctima del aborto. Doy gracias a Dios por haberme bendecido con mi matrimonio y con mis hijos, por el don de la maternidad. Siento que Dios cuida de nosotros. Mis hijos ahora tienen 20 y pico años. Yo no le contaría esto a mis hijos, porque creo que los padres deben de ser un ejemplo y referente para los hijos. Y no quisiera desconcertarles con mis pecados. Me encomiendo a sus oraciones, le doy gracias por su programa. Me siento bendecida y acompañada por Radio María. La verdad es que, bueno, pues he recibido varios correos electrónicos de personas que cuando han visto que había una polémica sobre que el síndrome postaborto no existe, vamos a ver, ¿cómo que no existe? Yo dije no en redes sociales. El síndrome postaborto existe, yo lo he visto, y ahora estas mujeres, claro, tienen mucha mayor autoridad cuando dicen, no, perdón, yo no es que lo haya visto, es que lo he padecido, que lo padezco, que es que eso es un tema muy serio. Y como dice ese dicho, ¿no? Dios perdona siempre cuando hay un corazón arrepentido. Dios perdona siempre, siempre, siempre. Los hombres a veces. Pero la naturaleza no perdona nunca, pues porque claro, hay algo que es biológico, que es un instinto de maternidad, que es que con ese instinto no se puede jugar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues saludamos, ¿no?, el hecho de que se haya dado ese paso en el Ayuntamiento de Madrid, aunque también somos conscientes de que hay muchas contradicciones ahí, ¿no? Muchas contradicciones. Nos alegramos mucho pues de que ahora nos posicionemos en contra de ese anuncio de Pedro Sánchez de pretender introducir el aborto como un derecho constitucional. Bueno, pues me alegro, ¿no?, de que el Partido Popular diga eso radicalmente en contra, pero también hay que recordar que es que tenemos que ser coherentes y que cuando el Tribunal Constitucional dictó, ¿no?, su última resolución sobre la ley de aborto, en el que prácticamente, ¿no?, pues se asume, ¿no?, el
el derecho, aunque no se utilice la palabra, el derecho a abortar, pero de facto, en esa sentencia del Constitucional, el aborto pasaba a ser como un derecho. Claro, pues es un tanto desconcertante, pues que Feijóo, ¿no?, presidente del Partido Popular, dijese entonces que se sentía identificado y que asumía esa sentencia. Bueno, a ver, yo no voy a juzgar a nadie, lo que quiero es la coherencia en la defensa de los principios, en la defensa de los principios. En el tema del aborto no puede haber un punto intermedio, no, porque es que entre respetar la vida y matarla no hay un punto intermedio, y por eso lo que es clave es que tengamos coherencia, ¿no? Coherencia a la hora de entender que la vida del inocente es sagrada, y la salud psíquica de la mujer también. Con lo cual informarle a una mujer de lo que viene es necesario. Y también utilizar todos los organismos para hacer una investigación de lo que es el aborto, para hacer una investigación de las consecuencias del aborto, una investigación de las consecuencias del divorcio, los hijos, etcétera. Yo creo que los medios públicos debieran de ponerse a ese servicio, en vez de hacer tonterías como hace el CIS, ¿no?, etcétera, haciendo unas encuestas que lo que son es menos encuestas y más estadísticas, ¿sabes? Menos encuestas ideologizadas y manipuladas y más estadísticas, pero las estadísticas tienen muy poco de subjetivo, ¿sabes? O sea, ¿qué ha pasado con las personas después de? ¿Cómo han transcurrido sus años posteriores? Eso es una verdadera fotografía de la realidad.